Bienvenidos, me presento para los que no me conozcáis, soy Alberto, un libro con barba, el libro de Cyberdark, el Barbas, y hoy de nuevo toca reseña, que es por lo que estaréis viendo esto. ¿Y de qué toca reseña? Pues toca reseña de algo muy especial, porque después de muchos años he decidido lanzarme al ruedo, ¿vale? Le he estado dando vueltas un montón de años porque, joder, es una cosa muy tocha, es gigantotónica. No sé si existe esa palabra, pero me la acabo de inventar y queda muy bien. A mí me gusta cómo suena, ¿vale? Y es empezar a leerme Warhammer. Sé que hay mucho de Warhammer, pero digamos que he decidido centrarme en algo que sé que está un poco contenido de momento. Bueno, un poco contenido, son casi 60 libros, o sea que de contenido tiene poco. Que no es ni más ni menos que la herejía de Horus. Entonces, supongo que poco a poco me los iré leyendo y os los iré comentando. Al igual que también os intentaré hablar del orden que más o menos llevan los libros o de qué orden estoy intentando seguir yo, ¿vale? Porque intentar encontrar un orden es casi inabarcable. O sea, me he bajado diferentes mapeados de cómo se ha de leer la herejía de Horus. He preguntado, cada uno me dice una cosa. Los diagramas que hay, la verdad es que poco menos que hay que estudiar física nuclear para poder entenderlos, así que he decidido ir un poquito pues más o menos a la aventura. Sí tenía claro, ¿vale? Porque hablándolo con Vicky, la editora de Minotauro, me dijo, si algo tienes que empezar son los tres primeros libros, ¿vale? Que es más o menos por lo que he empezado. Así que esto va a ser el inicio de una serie que no sé cada cuánto lo iré haciendo, ¿vale? No sé si luego cada libro que me lea lo iré comentando o intentaré agruparlos en diferentes vídeos a lo mejor, pero bueno, de momento los tres primeros que he leído son los que están numerados como el uno, el 2 y el 3, que no son porque los primeros, ¿vale? Porque ahora os comentaré otro que también me he leído por ahí, o otros que he visto por ahí que más o menos transcurren antes, ¿vale? Pero estamos hablando de Horus, el Señor de la Guerra, de Dan Abnett, ¿vale? Que por aquí veréis, supongo va a aparecer la portada. Falsos dioses de Graham McNeil, ¿vale? Que es este que aparecerá por aquí la portada, y La galaxia en llamas de Ben Counter, que de nuevo pues, tendréis por aquí la portada. Yo os digo, estos son los tres primeros libros que vienen a contarnos lo que es la historia de cómo arranca lo que es la herejía de Horus, donde Horus es el protagonista, ¿vale? De esta historia, aunque también he de decir que son libros muy corales. Me he dado cuenta de que, de momento, los cuatro que me he leído, ¿vale? Porque luego ya me he leído Fulgrim, son libros muy corales y en muchos casos, incluso en los de en esta trilogía, ¿vale? Inicial, Horus en algunos momentos pasa casi más como un secundario que como un protagonista. Eh, Me han gustado mucho. O sea, me han sorprendido. A ver, yo me imaginaba, estando Dan Abnett, que es el autor al que más conozco, ¿vale? Porque es el creador de los... co-creador, aunque bueno, por lo que él me comentó un día que tuve la ocasión de charlar con él en persona en el Celsius hace ya muchos años, realmente él es el creador de los Guardianes de la Galaxia modernos que nosotros conocemos, ¿vale? Los de Groot, Rocket Raccoon, Star-Lord, Gamora, Drax y compañía, ¿vale? Porque en los cómics son más que en los que hemos visto en las películas. Y yo sabía que estando Darknet ahí de en medio, no, al menos el primero me iba a gustar. Y de hecho, por lo que he estado viendo, luego es uno de los grandes arquitectos que hay dentro de lo que es este mundo de Warhammer 40.000, que es donde está englobado todo lo que sería la herejía de Horus, ¿vale? Porque pues, funcionaría, habría como precuelas que serían antes de la herejía, luego tendríamos la herejía y luego ya tendríamos el post-herejía. Pero me ha gustado muchísimo. De hecho, yo no sé, porque nunca he tenido un... Nunca me he acercado a lo que es el mundo de Warhammer de las miniaturas. ¿Vale? Sí llegué a tener el manual en su momento, tengo que reconocerlo, me llegué a comprar el manual, pero era una época en la que me compraba los manuales de todo lo que existía de juegos de rol y de mesa. Alguna partida, por ejemplo, al Blood Bowl sí me he jugado, que sé que sí tiene un cierto nexo de unión con Warhammer, pero yo era más de Battletech,
¿de acuerdo? Que era pues robotitos y demás, y que en aquella época pues era un poco la como la gran competencia que había entre Warhammer y Battletech. Eh, pero me ha gustado, ya os digo, no sabía nada. Y me he encontrado un mundo verdaderamente fascinante, ¿vale? Porque es como una especie de mezcla de ciencia ficción con toques del Imperio Romano e incluso del Renacimiento, ¿vale? O sea, tenemos unos grandes guerreros, los Astartés, que están comandados por los... Ay, se me acaba de ir el nombre de cómo se llaman los hombres estos. No me acuerdo, bueno, los jefes de las legiones, ¿vale? Se me ha ido el nombre. Ya sabéis que yo esto lo hago así de completamente de cabeza, que están creados genéticamente para ser superhombres. De hecho, son muchísimo más grandes, perfectos, gigantes. Y bueno, de hecho, provienen, digamos, de estos 12 grandes generales y son como réplicas genéticas un poquito a menor escala. O sea, los otros serían como dioses hechos carne, creados por el emperador para combatir los demonios de lo que iremos conociendo que es la disformidad en la serie, en esta serie de novelas. Primarcas, vale, se llaman primarcas, me acabo de acordar ahora mismo. Eh, pero toda la concepción esta militar que mola mucho, ¿vale? Porque, joder, a ver, sí, suena muy mal, pero está muy bien establecida porque es como generales romanos con sus legiones, con, digamos, lo que serían los astartés serían como los primus interpares de estas legiones. Luego ya hay soldados más normales que no pertenecen a estas legiones, sino que son como más, son humanos más normalitos. Hay incluso también una parte totalmente mecánica que es totalmente sincrética, ¿vale? Que están afincados en Marte, que son el Mechanicum. Ya os digo, mola muchísimo esta concepción que han ido creando y cómo te la plasman en los libros, mezclándola, llegándotela a plantear casi como si en algunos momentos fuera una religión, pero claro, la religión está prohibida en este mundo, porque en este mundo se basa todo en el cientificismo, con lo cual se empiezan a crear ahí una serie de tensiones que acaban incluso llevando luego al lugar a que se creen diferentes herejías dentro del propio imperio, la propia herejía de Horus, que viene, no os voy a decir el por qué, viene dado por algo que le ocurre a Horus, pero que es algo que ya poco a poco otros personajes que ya han sido infectados por esta disformidad, por estos demonios que viven en la disformidad, ahora hablaremos de ello, ¿vale? Eh, Le van comiendo la cabeza de tú eres el mejor, pero el emperador no te quiere y no sé qué, y mira al emperador que está ahí sentado en su trono tocándose los huevillos mientras tú estás aquí y jugándote la vida. Y otra herejía que se crea paralela dentro de estas legiones, que a la larga creo que jugará también un grandísimo papel en la lucha que se entablará entre los que quedan leales al emperador y los que se hacen leales a Horus. Pero os digo, me ha parecido verdaderamente fascinante. Igual que fascinante también me ha parecido que dentro de toda esta serie, normalmente cuando una serie se plantea, ¿vale? Como en televisión, ¿vale? Aunque en los libros no se suele hacer, sí se suele hacer en el tema de antologías. O sea, por ejemplo, como ha hecho George Martin, tiene una serie de antologías de los ases, ¿vale? Donde digamos él plantea el mundo y deja jugar a la gente, y suelen ser novelas independientes. Pero realmente cuando hay una serie importante de libros, algún tema con un principio y un final, ¿vale? Normalmente siempre suele ser el mismo autor. Aquí no, aquí hay multitud de autores. De hecho, ya veis que en los tres libros que os he mencionado, unos de Dan Abnett, otros de Graham McNeill y otros de Ben Conter. Y están perfectamente encajados los unos entre los otros, de tal manera que, a ver, Dan Abnett se nota que es mejor escritor que los otros, pero están perfectamente encadenados, con lo cual en ningún momento estás sintiendo que estás leyendo algo completamente diferente. Y en el siguiente que he leído, en el de Fulgrim, ese ahora mismo no me acuerdo de quién es el autor, ocurre lo mismo, aunque es un libro que transcurre en diferentes tiempos, aunque luego se acaba cruzando con esta trilogía, viene a ocurrir lo mismo. No sientes que
que haya grandes problemas de cohesión entre los unos y los otros, lo cual significa que Warhammer ha sabido mantener un férreo control sobre estos libros y que Dan Abnett y supongo que alguien más ejercen un control bastante importante sobre la continuidad. Eh, Otros temas que se plantean también, que molan mucho, que se plantea así de momento no se termina de contar muy bien, supongo que ya poco a poco se irá hablando, es el tema de lo de la disformidad, ¿de acuerdo? Que es como una especie como de universo que hay paralelo, detrás, debajo del nuestro, por el que se viaja y en el cual al parecer habitan estas entidades demoníacas que serán las que acaben llevando a cabo o digamos empujando a Horus hacia finalmente declarar la herejía y declarar la guerra a su santísimo padre, el emperador, que está sentado ahí en un tronito en la tierra. Pero es un concepto también que mola. A ver, no es un concepto que no hayamos visto en ciencia ficción, por ejemplo, por comentaros una cosa muy cercana, tenéis ahí la trilogía de los arquitectos de Tchaikovsky, donde más o menos tenemos algo parecido, tenemos lo que sería el vacío, ¿vale? Donde, por donde viajan las naves para hacer los viajes intergalácticos más rápidos y que también tiene sus habitantes, ¿vale? Igual, leeros los libros y lo entenderéis. Y ya os digo, yo es que estas reseñas sé que quedan muy deslavazada, pero es que no me gusta preparármelas, me gusta más así soltarlas de inicio. Otra cosa que también me ha gustado mucho es que, claro, a ver, no es un mundo realmente ideal. O sea, se nos plantea un mundo, sí, donde la humanidad ha triunfado, pero realmente es una humanidad bastante horrible. Es en cuanto a que se dedican a conquistar planetas, ¿vale? Que por alguna razón quedaron aislados de lo que sería el imperio terrestre, que luego poco, que, ¿vale? Que, digamos, hubo una caída, o sea, la humanidad se expandió, hubo un cataclismo, la humanidad quedó aislada entre sí, luego llegó el emperador, dijo, guau, 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 voy a hacer un imperio, y empezó a crear el imperio junto con los primarcas y los astartés. Entonces, esta gente va en diferentes oleadas a contactar estos planetas y a conquistarlos. ¿Qué ocurre? A ver, que si tú llegas a un planeta y ese planeta se decide unir, pues todo guay, todo perfecto, pero si ese planeta no se decide unir, lo conquistan, ¿vale? De hecho, el libro empieza con el arrasamiento de un planeta, o sea, el primer libro de Horus empieza con el arrasamiento de un planeta, pero el arrasamiento de un planeta, pero verdaderamente a lo burro, o sea, pero a lo burro, o sea, son unos bestias. Entonces, la humanidad que te presenta es bastante horrible, porque es o te unes a mí o te arraso. Y ya si eres extraterrestre es que ni siquiera te voy a dar la opción de unirte. Directamente te voy a arrasar, te voy a exterminar, porque no pueden existir los extraterrestres, no pueden existir los senos, como ellos lo llaman. O si, por ejemplo, hay alguien que haya demostrado algún tipo de habilidad psíquica, que existen, ¿vale? Igual, te voy a matar, porque no pueden existir, porque son herejes, porque no se adaptan a lo que nos manda el emperador, que es todo basado en ciencia. Cualquier cosa que no sea en ciencia, eh, al peo. Y luego tenemos el lado más o menos, quizás a lo mejor un poco más humano, que intenta ser un poco más humano, que son una serie de artistas barra cronistas que el emperador los ha incrustado dentro de las expediciones de las diferentes legiones, pues digamos un poco para hacer las crónicas, transmitirlas, etcétera. Pero claro, llega un momento dado en el que se enfrentan estas dos visiones, ¿de acuerdo? Sobre todo a raíz de la herejía de la caída de Horus, se enfrentan estas dos visiones y la solución que hay de uno hacia el otro es igualmente horrible. O sea, es verdaderamente horrible. Además que en los libros no, ya os digo yo que no se encaprichéis mucho con la gente, porque el índice de muertes, sobre todo en el tercer libro, en el de la galaxia en llamas, es espectacular. Y ya en el de Fulgrim, que es el que he leído, el siguiente que leí, ya ahí ya directamente es que es brutal.
Lo de los saltos temporales en los libros os lo comento porque por lo que he estado viendo no llevan un orden claramente. Por ejemplo, Fulgrim está publicado muchísimo después de estos tres primeros, pero sin embargo temporalmente transcurre antes, durante y después de esta primera trilogía. Y luego hay por ahí otro libro, que son los siguientes que me leeré, que es el primer hereje, que transcurre bastante antes de Horus, ¿vale? Desde el primero de Horus, y el de los mil hijos, que más o menos igual también transcurre antes y durante esta primera trilogía. Por eso os digo que yo, según me vaya los libros, leyendo los libros, iré intentando encajarlos para que vosotros también podáis comprenderlo un poco. A ver, lo bueno que tiene es que, quitando spin-offs que están saliendo con historias de los primarcas, la serie más o menos está acabada. O sea, son 51 libros de la herejía de Horus y, si mal no creo que son 6 libros más de la caída de Terra, ¿vale? Que es cuando ya todo esto llega, acaba lo que es la herejía de Horus y se enfrentan el emperador y Horus, ya cuando Horus llega a la Tierra y dice, que estoy aquí, que te voy a matar y me voy a hacer yo con todo. Pero os digo, me está resultando súper fascinante. O sea, tiene un lore verdaderamente brutal. Tampoco me quiero meter mucho en el lore, ¿de acuerdo? Porque sé que me puedo perder, porque ya os digo que luego cosas de Warhammer 40.000 tienes tropocintas mil. O sea, tienes los de Eisenhower, tienes los de Gaunt, que no sé si van antes, durante o después. De momento todavía no quiero verlos. Ahora están saliendo un montón de series que ya, por lo que estoy viendo, transcurren después de la caída de Horus. Con lo cual yo os digo, pero de momento yo os digo, me estoy intentando mantener en ese lore que hay solamente dentro de la energía de Horus. Y ya os digo, de momento me está pareciendo muy bueno. Me están gustando. O sea, llevo 4 libros y de momento los 4 bastante bien. El nivel de escritura, vale, a ver, vamos a ver. Tampoco estamos ante En busca del tiempo perdido de la ciencia ficción. O sea, son novelas para entretener, para pasar el rato, para, digamos, luego después de eso, bajarte el Marines, el Space Marines 2 o el uno y liarte a tiros para creerte de que tú también eres un Astartes, pero coño, lo primero que le pido a un libro es que me entretenga, lo hace. Lo segundo que le pido es que me enganche, lo hace. Y lo tercero es que tenga una historia interesante. De momento están teniendo una historia interesante. Ya os digo, el principal miedo que pueda haber es que te enfrentas a una obra vastísima. Pero bueno, pero ya os digo, yo iré haciendo una serie de vídeos en los cuales os vaya contando lo que he leído y cómo más o menos se iría colocando. Pero ya os digo, de momento está siendo una cosa bastante satisfactoria. ¿Los recomiendo? Sí, sí, sin ningún problema. O sea, ya te digo, los 3 primeros se pueden leer sin ningún problema. Yo creo que incluso si quisieras dejarlos ahí, los podrías dejar, ¿vale? O sea, te dejarías la historia a medias, pero si para leer la historia, la tragedia de la caída de Horus, cómo afecta a una serie de personajes secundarios que en muchos casos le roban el protagonismo a quien debería ser el protagonista, que es Horus. O sea, tiene 3 o 4 protagonistas que son cojonudos y que además te ayudan a ir contándote la historia desde diferentes puntos de vista y de una manera muy buena y sin hacerte un infodumping brutal, que vayas conociendo las diferentes partes que componen este universo. Porque tienes una parte contada por Horus, un Primarca, tienes una parte contada por un Astartes, tienes una parte contada por un adepto del Mechanicum, que ya os digo que son estas máquinas gigantes a lo mechas, pero más burras todavía, ¿vale? Tienes otra parte contada por estos artistas que acompañan a las expediciones de las legiones, con lo cual, gracias a todos ellos, vas viendo poco a poco todas las partes que lo componen y te ahorran un infodumping del copón, que sería en algunos casos a lo mejor muy molesto con tanto lore. Te lo van soltando poquito a poquito, que tú lo vayas viendo poco a poco, y que si esa parte del lore que te han soltado de lo anterior que ha ocurrido a la herejía de Horus te interesa, sepas que tienes determinados libros que te lo pueden contar, con lo cual me parece una ejecución perfecta de cómo plantearte un mundo gigantesco
irte abriendo el apetito a diferentes partes sin hacerte un infodumping que seguramente te podría echar atrás. ¿De acuerdo? Y bueno, pues eso es todo, ha quedado vídeo largo. Así que nada, ya os digo que yo os lo recomiendo perfectamente, os lo recomiendo muchísimo y creo que a quien le guste la ciencia ficción desenfadada, con un puntito a veces, ¿no? Sí, un puntito macarrilla, donde no os asuste meteros en un montón de intrigas, porque intrigas hay a dar y tomar. Y más o menos os apetezca tener siempre una serie a la que volver cuando os apetezca leer algo rápido, entretenido y ágil, la herejía de Horus funciona de maravilla, ¿de acuerdo? Así que nada, si os espero que os haya gustado este vídeo, ya sé que ha quedado largo, pero bueno, es así. Nada, que me despido de vosotros. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dar a like, compartir, suscribiros. También os podéis hacer miembro para apoyar el canal. Y nos vemos en la siguiente reseña. Adiós.